fundamentalmente interacciones medicamentosas. En estas dos charlas vamos a tener estas dos primeras horas de este martes y el martes que viene. Vamos a través de casos clínicos a hablar hoy de efectos adversos, de los medicamentos de uso común, y el martes que viene vamos a volver sobre casos clínicos que tienen que ver con interacciones farmacológicas. De alguna manera, en el último tiempo se ha exacerbado el tema de aquellos que piensan que los remedios son un veneno y, por otra parte, aquellos que de alguna manera todos lo resuelven con la utilización de fármacos. Cuando algunos pacientes llegan al médico y el médico no les prescribe algún remedio, el paciente siente que la consulta no valió la pena porque el médico no le recetó nada. Entonces, entre la farmacofobia y la polifarmacia, dos realidades del día de hoy, digamos que los fármacos han demostrado su clara eficacia en cuanto a que han mejorado, son parte de la mejoría en la expectativa de vida por tratamientos exitosos de muchas patologías que hasta el día o que hasta hace 20 años no lo tenían, y esto ha generado, entre otras cosas, que en los últimos 20 años justamente la expectativa ha crecido, se ha potenciado, que ha crecido realmente increíblemente en 10 años. Esto ha generado, entre otras cosas, la disminución de la mortalidad cardiovascular y de la mortalidad por cáncer. Esto es una realidad constatable el día de hoy, y también ha aumentado la calidad y expectativa de vida de enfermedades reumáticas y, como les decía, de enfermedades tumorales. Además de un enorme progreso en la prevención de enfermedades infecciosas, esto es un tip antes de la pandemia. De alguna manera, en la pandemia las vacunas demostraron una enorme eficacia para cambiar el curso de una enfermedad en muy poco tiempo. Lo malo es que con el acceso de fármacos sin prescripción médica, la autoprescripción, y aún así con los fármacos prescritos por médicos, ha aumentado la iatrogenia, evidentemente. Esto lleva también, si lo aumentamos el espectro de las acciones médicas a los métodos de diagnóstico, hace que por los hallazgos de ecografía, tomografía y resonancia aparecen hallazgos. Los hallazgos llevan a la igualdad de considerarlos enfermedades, esto al sobretratamiento y al aumento del costo en salud, y también a la iatrogenia médica asociado al tratamiento de hallazgos médicos que no son patología y que el tratamiento genera más problema que el diagnóstico. Y también, por supuesto, como dijimos y como vamos a charlar en estas dos charlas, para la redundancia, el aumento de interacciones farmacológicas y el aumento de efectos adversos, de lo cual nos vamos a ocupar explícitamente hoy. El típico ejemplo es un ejemplo tomado de la bibliografía, pero es muy sencillo. Por ejemplo, la prescripción de un antiinflamatorio no esteroide para la osteoartritis o para cualquier enfermedad reumática lleva a que, como efecto secundario de las drogas antiinflamatorias no esteroides, esto lleva a la hipertensión, luego a la utilización por parte del enfermo de una hidroclorotiazida prescripta correctamente por un médico que lo detecta hipertenso, y esto, entre otras cosas, lleva al efecto adverso de los diuréticos, por ejemplo, la hiperuricemia, también podríamos decir la hiponatremia, también podríamos decir caída por hipotensión en enfermos adultos y gerontes. Bueno, todo esto surge, todo este problema explota de alguna manera en el año 2000, cuando, por un trabajo realizado por el Instituto de Salud Americano, dependiente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, detecta que en los hospitales la iatrogenia
genera entre 44.000 y 98.000 muertes, es decir, 4 al 9% de los internados fallecen por causa directa o indirecta de la prescripción de una medicina en particular. Esto lleva a considerar a este tipo de enfermedad generada por los propios médicos en la 8ª causa de muerte. La comparamos con los accidentes vehiculares en Estados Unidos del cáncer de mama, superando estas dos entidades que nosotros sabemos que acarrean mucha mortalidad. Por otra parte, el 14% de las compensaciones cardiovasculares internadas en el hospital se debían a errores prescriptivos de los pacientes cardiópatas. Esto puso una alarma enorme en el mundo médico. Yo me acuerdo cuando en esa década, en ese año, en el 2000, el doctor Bertolazzi, un destacadísimo médico cardiólogo que trabajaba con nosotros acá en la sociedad, cuando dio pie a esta noticia, estaba sumamente alarmado por lo que significaba en el mundo desarrollado, en teoría en Estados Unidos, que tiene controles mucho más firmes que nosotros. Entonces él decía cuántos accidentes generados por la prescripción médica indebida pasará en la Argentina sin que tengamos cifras propias. Vamos a empezar el primer diapositivo. Ustedes voten una vez que que analicemos la pregunta. En el año 2016, o sea, 16 años después de esto se presentó en el 99, publicado en el 2000, Macari y Daniel, los errores médicos son frecuente causa de mortalidad en Estados Unidos. ¿En qué proporción? Es decir, este protocolo presentado en el año 2000 alertó a los médicos y de alguna manera creó un nuevo concepto que se llamó seguridad de los pacientes, y se armaron una enorme cantidad de protocolos, de procesos prediagnósticos, autorizaciones para la prescripción de ciertas drogas, vigilancia farmacológica, participación de los farmacólogos en la indicación de las recorridas médicas, etcétera, etcétera. Bueno, en 2016, ¿en qué proporción la mortalidad pasó a ser, la mortalidad provocada por fármacos pasó a tener una injerencia en las muertes globales en los pacientes en Estados Unidos? La segunda causa, la tercera, la cuarta o la 8ª causa de mortalidad global. ¿Qué les parece a ustedes? No tienen por qué saberlo, evidentemente, pero bueno, es una manera de iniciar esta charla sobre efectos adversos de drogas. Es interesante porque, a medida que ustedes van respondiendo, este trabajo inicial generó, como les digo, una enorme cantidad de alguna manera de desarrollo de una nueva ciencia dentro de la medicina, que es la seguridad médica. Ustedes en estos 3 años tienen una charla sobre seguridad en médica, digamos. Bueno, vamos a ver. Es la tercera causa de mortalidad global, como bien votó la mayoría. Entonces, en Estados Unidos el problema dejó de aminorar, aumentó. Una pregunta que ya podemos hacer por anticipado: ¿qué importancia va a tener la inteligencia artificial en cuanto a, el preguntarle los efectos adversos de ciertas y determinadas prescripciones, en cuanto a saber si esto va a poder influenciar positivamente en las prescripciones de ciertos y determinados pacientes? 1 de cada 10 americanos, además, tiene algún dispositivo protésico en su cuerpo: prótesis, stent, marcapasos, otros. Esto se considera también una prescripción médica, una indicación, una intervención médica, y de alguna manera en este grupo de pacientes con prótesis o con aparatos dentro de su cuerpo, no está adecuadamente legislado en ninguna parte del mundo, tampoco por la FDA en Estados Unidos. Existe, como ustedes saben, y lo han leído seguramente, una cantidad de procesos inflamatorios, por ejemplo, asociados a las prótesis de mama o a nuevos tumores
en pacientes que de niñez tuvieron que ser sometidos a tratamientos oncológicos con quimioterapia. En la niñez se favorece, antes de la cuarta década, se favorece la aparición de otro tipo de tumores. Estos también son efectos de alguna manera adversos de fármacos que creemos útiles para la sobrevida y para el tratamiento de las enfermedades a distintas edades. El cobalto, por ejemplo, de las prótesis de cadera provoca una reacción orgánica en los tejidos periprotésicos, como tendones, músculos, etcétera, ligamentos, conocido como metalosis, y es un motivo de dolores e incomodidad y malestares en el postoperatorio inmediato, alejado de este tipo de prótesis. Se supone que esta reacción también puede afectar al corazón y al cerebro, como en los portadores de prótesis de cadera y en todos aquellos que tienen algún dispositivo plástico o que tenga plástico dentro de su cuerpo. Por ejemplo, los desfibriladores implantables provocaron por fallos eventos fatales por fractura de las guías o mal funcionamiento de los aparatos, lo que hizo que ciertos aparatos, cada tanto la FDA saca del mercado productos, prótesis, desfibriladores, cardiodefibriladores, etcétera, con mal funcionamiento que pueden provocar arritmias malignas y muertes. Por ejemplo, en el año pasado, desde el 2000 al año pasado, se retiraron 260.000 implantes cardiovasculares porque se habían detectado fallas en el funcionamiento de los aparatos. Entonces, una vieja frase de un médico en el año 1966 dijo que todas las drogas son venenos, algunas con efectos colaterales favorables. A veces tenemos que pensarlos en esta sintonía. Vamos a empezar con los casos clínicos entonces. Este es un paciente de 62 años con la historia de haber sufrido un infarto hace 4 años. Lo consulta por un dolor severo en cadera, por osteoartritis, según le dice su traumatólogo. Le indica celecoxib porque le dice que no le provocará dolores del estómago. Ha leído este paciente, avieso en el diario, podría ser por inteligencia artificial, por ejemplo, ha leído que o por Google ha leído que los antiinflamatorios son dañinos para los pacientes portadores de enfermedades cardíacas. De acuerdo a su parecer, ¿cuál de las siguientes opciones en el tratamiento podemos utilizar con este paciente con antecedentes coronarios con cierto grado de seguridad? A, oxicodona, B, ibuprofeno, C, diclofenac, D, acetaminofeno o E, mantener el celecoxib. Piensen que la osteoartritis es una enfermedad crónica, por lo tanto debemos pensar en un medicamento que no solamente sea útil en lo agudo, que podría ser interesante pero no poder sostenerlo en el tiempo, obliga a que pensemos una opción más segura. Muy bien. La mayoría de ustedes votó favorablemente lo que yo creo que sería la indicación para este hombre. Bueno, fíjense, uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina y también en otras partes del mundo, en algunas partes en los países bálticos y en los países del norte de Europa no se usa o no se permite la venta, digamos, sin prescripción de un antiinflamatorio, pero sí en la mayoría de los países nosotros tenemos la venta libre de la mayoría de los antiinflamatorios no esteroides. Y fíjense que todos los antiinflamatorios no esteroides se asocian a aumento del riesgo de padecer algún evento cardiovascular. Acá están todas, el rofecoxib ya no está en el mercado, se lo sacó justamente por eventos coronarios agudos, 4 veces el valor frente al placebo, por lo tanto está sacado del mercado, pero hay varios coxibs que todavía perduran en el mercado argentino. Esto es un resumen de todos los antiinflamatorios más comunes.
y la posibilidad de que aumente el riesgo cardiovascular o la muerte cardiovascular. Fíjense que todos, desde los más sencillos a los más complicados, aumentan el riesgo cardiovascular y el stroke. Particularmente el diclofenac, que es quizá uno de los más potentes antiinflamatorios, pero también de los que más se asocia a eventos adversos cardiovasculares. Esta es otra manera de decirlo, dado por corto tiempo y a medida que aumenta el tiempo o la utilización en cuanto a semanas, aumenta en general en la mayoría de los antiinflamatorios, aumenta el riesgo, pero fíjense que un resumen de todos los antiinflamatorios, aún usado por corto tiempo, el aumento del riesgo cardiovascular es real en la mayoría de ellos. Por supuesto, como siempre, el diclofenac es el que tiene un riesgo un poco mayor. Su eficacia también es muy útil, pero el riesgo cardiovascular aumenta mucho. Por lo tanto, en general, concepto para todos ustedes, que creo que ustedes lo tienen incorporado, los antiinflamatorios se deben utilizar por corto tiempo y a poco, sobre todo en pacientes mayores o en pacientes con antecedentes renales, cardiovasculares o gastrointestinales. Hay que usarlos por corto tiempo y suspenderlos rápidamente. Estas son todas las razones, después esto les queda a ustedes, así que lo pueden ver, pero todas las razones fisiopatológicas para justificar el daño gastrointestinal, el daño a nivel cardiovascular, el daño a nivel del hígado, a nivel de los riñones, a nivel del riesgo aumentado de hemorragia cerebral o a nivel del tracto respiratorio, todas las complicaciones asociadas al mecanismo de acción de las drogas antiinflamatorias no esteroides en los diferentes órganos nobles de la anatomía. Entonces, hay muchos estudios, vamos a simplemente hacer hincapié en sobre 639 estudios randomizados y controlados con una enorme cantidad de pacientes, todos los antiinflamatorios, incluyendo el naproxeno, que impresiona ser el más seguro de todos, aumentan el riesgo de interacciones e internaciones por insuficiencia cardíaca y el riesgo también de sangrado digestivo. Quizá en este grupo de efectos adversos digestivos los COXIS puedan tener un menor índice de complicaciones, pero sobre el riñón, sobre el pulmón, sobre el aparato cardiovascular tienen la misma o mayor incidencia de eventos adversos. Este es un estudio viejo, pero donde demuestra que los pacientes osteoartríticos y artritis reumatoidea, la causa de muerte por toxicidad de los antiinflamatorios es importante, es la tercera causa. ¿Me ayuda? Ahí está. Bueno, entonces, si no podemos usar antiinflamatorios, bueno, ¿qué tal nos va con el uso de los opiáceos, que son los otros analgésicos, de alguna manera que tenemos a nuestro alcance? Aunque particularmente en Argentina, en Sudamérica en general, se utilizan poco los opiáceos porque le tenemos un respeto adquirido desde muy chiquitos, desde farmacología, cosa que no pasa, por ejemplo, en sociedades nórdicas, donde la tolerancia al dolor probablemente sea menor y donde la utilización de opiáceos es enorme si lo comparamos con nosotros. En general, si ustedes tienen algún contacto con médicos americanos, en Estados Unidos se utiliza los opioides para un dolor de muelas, se utiliza un opioide para un traumatismo, se utiliza opioides para una enorme cantidad de cosas, lo cual para nosotros sería impensable, sería realmente una mala praxis indicar este tipo de drogas para este tipo de algias. Fíjense ustedes, simplemente esto es un ejemplo para decir que a medida que aumenta el uso de analgésicos por opiáceos, aumenta directamente la mortalidad. Las drogas opiáceos no lícitos se mantienen estables a lo largo del tiempo. Lo que aumenta en cuanto a la mortalidad de los opiáceos son los prescriptos por los médicos. Esto ha hecho, ustedes lo leen, lo saben, lo escuchan, que en Estados Unidos entre la década del 10 y el 20 hubo un enorme aumento de las muertes asociadas a opiáceos, y esto ha generado que la FDA y el gobierno federal haya puesto una enorme cantidad de trabas para la indicación de opiáceos en la medicina ambulatoria,
papeles y folios y una cantidad de cosas para justificar el uso de estos remedios, porque realmente se les había ido de las manos la mortalidad asociada a ellos. Bueno, esto es lo mismo, esto es lo que estamos diciendo. En la década del 10 al 20 hubo una verdadera epidemia del uso de opiáceos. 38% de la población americana, es decir, más de un tercio, recibieron opioides en esa década. En 2015, comunicación médica, que es una fecha señera, 5% detectado como no adecuado, un uso inapropiado, una indicación inapropiada de opiáceos. Yo diría que fue mucho mayor, pero bueno, digamos que eso es el correlato de este informe. Y de estos, un 1% quedó adicto a las drogas utilizadas, con lo cual es un problema a largo plazo que no se resuelve solamente con de alguna manera, una restricción en la prescripción de opiáceos. El paracetamol, entonces, que ustedes bien eligieron, bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que el paracetamol es un analgésico no muy útil en cuanto a la fortaleza de su acción, pero de alguna manera asociado sobre todo a las enfermedades que utilizamos, sobre todo asociados a enfermedades como artrosis, osteoartrosis, osteoartritis, etc., tiene un efecto útil. Recuerden ustedes el enorme efecto placebo que tiene la utilización de cualquier droga, cualquier aminoácido, cualquier sustancia, el enorme efecto placebo que tiene utilizar una sustancia en el manejo de este tipo de alteraciones médicas crónicas, llevadas adelante prácticamente por todos. ¿Quién no tiene artrosis? La artrosis es una enfermedad que nos acompaña desde los 25 años en adelante, o sea que todos tenemos ese tipo de patologías, y utilizar con empatía algún fármaco lo menos dañoso posible es útil en la mayoría de los casos. El paracetamol tiene un cierto aumento en la mortalidad también, sobre todo a dosis altas. Por eso la FDA ha prohibido las dosis altas en Estados Unidos. En Estados Unidos no existen restricciones mayores a 650 miligramos por pastilla. Acá en la Argentina hay de 1 gramo, en Estados Unidos no, el mayor es de 650. Por otra parte, en Estados Unidos se ha sacado el paracetamol de las combinaciones de productos combinados por ejemplo, para resfríos, catarros, etc. No así en Argentina. En Argentina la mayoría de los antigripales tienen incorporado el paracetamol en su molécula, en su composición, su molécula. Y en general lo que nosotros intentamos decir y hacer es que la dosis de 4 gramos en general ya no es segura. Se trata de que la cantidad de paracetamol semanal sea menor a 9 gramos y en lo posible no pasar de 3 gramos al día. Estas serían las recomendaciones para intentar que este medicamento no se asocie a efectos adversos. En lo posible no se debe combinar con el alcohol. El alcohol potencia el efecto negativo del paracetamol sobre el hígado. Bueno, esto es otro artículo que apareció hace unos años en Argentina, recordando la importancia del daño que, como uno sabe, el mal uso de medicamentos. Y si alguno lee La Nación, el día de hoy justamente apareció un artículo del doctor Borrone donde vuelve otra vez a recordar este trabajo pionero del año 1999, publicado en el 2000, donde vuelve a hacer hincapié en las prescripciones médicas como factores de daño. Bueno, recuerden ustedes lo que le dijo el doctor Díez, los conceptos farmacokinéticos, todo lo que hace la droga para llegar al sitio de acción, desde la absorción, la distribución, la eliminación, la farmacodinámica, que tiene que ver con la relación entre efecto adverso y efecto favorable de la droga una vez que llegó al sitio de acción. Y todo esto tenido, tanto la farmacocinética como la farmacodinámica, tenido hoy por otro concepto que es la farmacogenética. Ustedes saben
que hay un avance notable en cuanto a la farmacogenética, la farmacogenómica, para explicar de alguna manera el por qué lo que antes llamábamos efectos idiosincráticos de la droga. No sabíamos por qué un paciente con mínima dosis tenía un efecto sumamente potente y a otro paciente le dábamos una dosis muy elevada del medicamento y la respuesta era pobre. Bueno, hoy esto se puede entender por la enorme variabilidad genética de los enfermos, y al descubrir qué factores genéticos intervienen en la secuenciación o en la metabolización de ciertos fármacos, uno puede llegar a pensar cómo van a responder frente al uso de tal o cual droga y en qué dosis. Esto es un desarrollo en pleno momento de desarrollo, les diría yo. Por ejemplo, en la década del 2000 se desarrolló un protocolo de conocimiento genético para saber cómo se respondía a la warfarina. Había respondedores lentos y respondedores rápidos, de alguna forma, para evitar los eventos hemorrágicos o la trombosis. Esto fue un desarrollo de la década del 2000. Y acuérdense de lo que decía William Osler, que sirve para toda la medicina, pero digamos que si no fuera por la extrema variabilidad de los individuos, la medicina bien podría ser una ciencia y no un arte. Esto lo dijo Osler en el año 1892. Bueno, el costo de la secuencia del código genético en la década del 2000 costaba $20.000, hoy sale menos de $100 en Estados Unidos secuenciarse. Recuerden también ustedes que el polimorfismo de un solo nucleótido puede generar una enorme variabilidad genética que puede predisponer a que un paciente tenga un 50% más riesgo de tener una enfermedad coronaria o de diabetes o un riesgo de cáncer. Eso está en pleno desarrollo, la secuenciación y el conocimiento de cómo los diferentes locus genéticos alterados pueden predisponer a determinadas patologías. Esto va a ir en el logro de aquí a algunas décadas probablemente de lo que va a ser la medicina predictiva, es decir, uno va a poder conocer cuáles son las patologías que un determinado paciente va a tener a lo largo del tiempo. Pero hoy por hoy no estamos tan avanzados para ello y solamente es una cuestión estadística. De alguna manera podemos llegar a pensar que un determinado paciente con una determinada combinación genética puede llegar a tener un 30%, por decirles, más riesgo de tener un cáncer de determinada órgano, digamos. Esto es un gran problema porque de alguna manera esto habla de posibilidades, no quiere decir certeza. Por lo tanto, si ustedes le dicen a lo mejor a un paciente sano 20 años antes que puede tener un cáncer, por decirle, de vejiga, el paciente ya comienza a ser un enfermo con un cáncer de vejiga y pues quizás a lo largo de su existencia fenotípicamente nunca se expresa esa posibilidad genética, con lo cual es un tema ético todavía no resuelto en medicina. Pero recuerden que de alguna manera, como habló el doctor Díez la semana pasada, el tener una alteración de algún polimorfismo genético hace, por ejemplo, que hay ciertos pacientes que tienen una poca respuesta al clopidogrel. Este grupo de pacientes entonces debería mutar o pasarse a otro sistema como el prasugrel o aumentar la dosis de estatinas para tratar de contrabalancear la poca respuesta antiagregante de este paciente. Esto es un enorme campo que a futuro, ustedes lo van a ver seguramente más que yo, en poco tiempo les va a ser de mucha utilidad para la indicación médica en cada uno de sus pacientes. Una medicina individualizada. Bueno, recuerden ustedes que los factores que afectan a la farmacogenética tienen que ver con la absorción, en cuanto a su relación, darlos antes, durante o después de la comida, con el estómago lleno, con el estómago vacío. Hay un problema de distribución, mucho tiene que ver con la insuficiencia cardíaca o no, es decir, el aumento del volumen o la disminución del volumen efectivo. Y después la eliminación, que tiene que ver, entre otras cosas, como habló el doctor Díez la semana pasada, con su propia genética, con su metabolismo, con la interacción de otras drogas, con la salud renal y con el propio clínex de estas drogas afectadas por otras drogas.
¿Podés ir para atrás, una para atrás? ¿Cómo puedo hacer para ir para atrás? No sé. Pero si todavía no votó nadie, ¿eh? A ver, si podés ir para atrás. Porque si no, no puedo hablar del... Estoy acá dándolo todo por la puta grabación. Bueno, ¿querés que Esperemos. ¿Qué hacemos? Tiene derecho a explicarme. Mucho más me exige que suba los videos. Bueno, les recuerdo un poco, este es un paciente que es un cardíaco, es un coronario que tiene una cantidad de polifarmacia relacionada con su patología cardiovascular. ¿Eh? ¿Ah, está funcionando? Bueno, a ver si puedo. Ahora está. Este es un hombre de 85 años que ingresa a guardia y el motivo de consulta de este señor era debilidad y náuseas. Si ustedes se fijan en el electrocardiograma, ven que el paciente tiene trastornos en intraventriculares, tiene un QRS ancho, tiene ondas P muy picudas. El paciente característicamente es un hipertenso con insuficiencia cardíaca o con insuficiencia renal crónica y sus drogas habituales son carvedilol, furosemida, verapamilo y dioxina. Tiene en los últimos 10 días una prostatitis de evolución en tratamiento con trimetoprim sulfamethoxazol. Y de los datos del laboratorio, como dato importante, estaba ligeramente hipotenso, ligeramente taquicárdico, afebril, tenía un soplo 2/6 cardioesclerótico, edemas en miembros inferiores crónicos, y en el laboratorio tenía una discreta muy leve hiponatremia y una hipercalemia de 6.8 con una urea ligeramente elevada y una creatinina elevada. Entonces, con este esquema, con esto que les estoy contando, ¿cuál es la probable causa de hipercalemia de este paciente? Tiene varias causas, pero alguna más aguda. ¿Cuál puede ser? La insuficiencia renal crónica, el carvedilol, la trimetoprim sulfamethoxazol, el verapamilo o la dioxina. ¿Cuál de todas estas es la causa de hipercalemia? Ahora sí, sondeo cerrado, lástima. Bueno, lamentable. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál de todos estos remedios es la causa o puede haber sido la causa de la hipercalemia del señor? ¿Quiénes votan por la insuficiencia renal crónica? La insuficiencia renal crónica es causa de hipercalemia, pero el paciente no estaba tan descompensado, no tenía una urea alta, no tenía, digamos, no parecía esta ser la causa. Eran sus cifras habituales. La insuficiencia renal moderada severa que tenía este paciente no se había modificado, por lo tanto no parecía ser la causa de la hipercalemia. El carvedilol es un betabloqueante de indicación formal en insuficiencia cardíaca, no tiene entre sus efectos adversos la hipercalemia. El verapamilo es un calcio antagonista, en general no se asocia a hipercalemia. La dioxina tiende a provocar y se complica con hipocalemia, no con hipercalemia, así que lo más probable, lo que ustedes seguramente hubieran votado, es la utilización de la trimetoprim sulfamethoxazol. Bueno, no sé qué apareció acá, pero no importa. La droga que provoca el problema
problema es la trimetroprima sulfametoxazol. Y acá están, esto le va a quedar a ustedes, pero esto es interesante para que ustedes recuerden cuáles son las drogas asociadas a hipercalemia. Cuando ustedes tienen un caso de hipercalemia en la guardia, recuerde que las causas más comunes asociadas a hipercalemia por fármacos es los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueantes del receptor de la angiotensina, los diuréticos asociados a potasio, amiloride, plantirene, en general, más amiloride, que el plantirene casi no existe en el mercado, diuréticos ahorradores de potasio, todos estos que estamos hablando, la trimetroprima sulfametoxazol, los antiinflamatorios no esteroides, nuevamente este fantasma de fármacos autoprescriptos, y los sustitutos de la sal, que son sales de potasio. Muchas veces el paciente pone excesiva cantidad de potasio con un riñón que no funciona del todo bien y pueden llevarlos a hipercalemia, confusión, arritmias graves y hasta la muerte. Recuerden que la trimetroprima sulfametoxazol hipercalemia es más común en pacientes ancianos y con insuficiencia renal, como era el caso de este paciente, habitualmente asociados a otros medicamentos que pueden provocar hipercalemia, como los inhibidores de angiotensina o los bloqueantes de la ARA2 de la angiotensina. La asociación con alta dosis de corticoides también puede producir hipercalemia. La trimetroprima sulfa tiene un efecto parecido a la amilodide, ahorra potasio y disminuye hasta un 40% la excreción de potasio a nivel del túbulo. Tiene riesgo de muerte súbita. Esto hace que, comparado con la amoxicilina, per se, el Bactrim tiene una injerencia mayor de eventos súbitos comparado con otros antibióticos. Recuerden también, simplemente como recuerdo, que la trimetroprima sulfa es un antibiótico de una sulfa en realidad de primera opción en el manejo de insuficiencia renal. No debe ser utilizado de las infecciones urinarias, quise decir, no debe ser utilizado en el embarazo y la lactancia. También están contraindicados en ese periodo de la vida de la mujer. Caso 3 es un hombre de 70 años traído a emergencias por su familia, motivo de consulta, estado confusional, verborrágico, con ideas paranoides, asesinato, viajes nocturnos, contaba el señor. Entre los antecedentes de este hombre cuenta la familia: fatiga, letargia, confusión creciente de 2 semanas de evolución. Es un paciente portador de Parkinson, hipertensión arterial, infecciones urinarias recurrentes, fibrilación auricular. Está tomando en el momento del ingreso acetocumarina, diltiazem, ciprofloxacina, lansoprazol, seliginina, que es un antiparkinsoniano, hidroclorotiazida, enalapril y también ginseng. Datos clínicos del laboratorio: está normotenso, frecuencia cardíaca normal, no está con fiebre, no tiene foco neurológico. En los análisis no tiene demasiado a destacar, tiene una discreta insuficiencia renal con un INR que es ligeramente disminuido y una tomografía normal. Es una tomografía de otro paciente, pero la tomografía era normal. ¿Cuál es el próximo paso de acuerdo a su saber y entender de este paciente que podía ayudarlo? Rotar el antibiótico, hacer una resonancia nuclear magnética, hacer una PL, hacer un electroencefalograma o hacer una PL y hemocultivos en el contexto de este paciente. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Voten? Rotar el antibiótico, hacer una resonancia, una PL, un electroencéfalo, una PL y hemocultivos, pensando que la creación del tirosaurio podría venir desde el punto de vista de una infección, una sepsis. Bueno, la mayoría de ustedes votó a hacer una PL y hemocultivos. El paciente no tenía demasiado aspecto séptico.
nosotros creímos, o creo que bueno, sigamos. Lo más importante era tocar el alpino, porque pensando en la ciprofloxacina. Ahora vamos a charlar un poquito de esto. Este es un hombre de 58 años, consulta por un dolor quemante en el pie. Tiene dificultades para caminar por dolor bilateral a la dorsiflexión del pie, sin signos de inflamación y edema. Es un alcohólico con abstinencia en los últimos 3 años. Es un diabético, tiene hipertensión arterial, enfermedad coronaria. Hace una semana consulta en guardia por un catarro de las areas superiores. El examen físico irrelevante, salvo lo que ya dijimos, las dificultades para flexionar el pie, signos de quemazón en los pies. Y el tratamiento tiene rosuvastatina, metformina, enalapril, amlodipina y recientemente levofloxacina. ¿Qué conducta le parece la más apropiada en relación a la sintomatología del paciente? 1. Iniciar vitamina B12. 2. Suspender la rosuvastatina. 3. Suspender la levofloxacina. D. Suspender la amlodipina. Bueno, si ustedes están atentos, evidentemente estas dos preguntas últimas están, digamos, van de la mano. Ya puede responder. Ya puede responder. La mayoría, ya votó la mayoría, si lo corta, si no somos tan largo. ¿Votó todos? ¿Ya votaron? Voten. Bueno, listo, vamos. Sí, la correcta es suspender la levofloxacina. Entonces, vamos a volver a las quinolonas. Las quinolonas son una medicación enormemente indicada en los sistemas de guardia, etcétera, etcétera. Desde el año 90 se sabe que la neuropatía periférica asociada a las quinolonas es una realidad en el mundo médico. Acuérdense ustedes que las dos entidades más comunes de neuropatía periférica son las asociadas al alcohol, la neuropatía periférica alcohólica y la asociada a la diabetes. Bueno, se le asocia también la asociada al uso de quinolonas. Puede aparecer precozmente entre las primeras 24 horas, aunque más comúnmente aparece con el desarrollo más tardío de la utilización de quinolonas a la semana o los 10 días. La parestesia suele ser el primer síntoma, es el síntoma sensitivo. En agosto del 93 la FDA se hace eco de este efecto adverso y incorpora a los efectos adversos asociados a quinolonas. También las quinolonas, como ustedes saben, son muy frecuentes causa de trastornos y de enfermedades cartilaginosas y ligamentarias, sobre todo con roturas a nivel del hombro, manos y la más común, el tendón de Aquiles. Yo tengo la triste experiencia de un paciente muy querido mío, que es un hombre grande, deportista, 90 años, que jugaba al tenis. Un día por un problema prostático le di una quinolona, el primer día rompió el tendón de Aquiles. O sea, ahí sí que no importa el tiempo, es muy rápido el efecto negativo de la medicación, y esto ha hecho que desde el año 2008 en Estados Unidos las quinolonas estén en lo que se llama un black box. ¿Qué quiere decir esto? Solamente se utilizan quinolonas cuando no hay opción terapéutica. Si hay una opción terapéutica, se prefiere guardar la quinolona, no utilizar la quinolona. Entonces, los efectos secundarios que hemos visto con la quinolona, sobre todo en gente mayor, es el insomnio, el aumento de pesadillas y la psicosis, la prolongación del QT, alucinaciones, como ya dijimos, neuropatía periférica, roturas tendinosas, sobre todo del tendón de Aquiles, y desprendimiento de retina por el efecto que tienen a nivel de la retina, este tipo de edema que producen a nivel de la retina este tipo de fármacos. Los efectos son más frecuentes en ancianos y sobre todo si se asocian a corticoides, el efecto, sobre todo sobre el sensorio, es mucho mayor. Este es un hombre de 73 años, consulta por disnea, paroxística nocturna, de ortopnea, refiere haber aumentado 15 kilos de peso en el último mes y además se queja de torpeza visual.
Como antecedente es un diabético tipo 2 con insuficiencia renal crónica, tiene enfermedad coronaria, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, toma para su manejo gliburide, es una sulfonilurea, metformina, lisinopril, pioglitazona, carvedilol, espironolactona y amitriptilina. Los datos clínicos, observen la polifarmacia tan común en este tipo de pacientes, ¿verdad? De los datos clínicos, el examen físico tenía rales bilaterales hasta campo medio, edemas 3 cruces, hasta las rodillas, inmovilización yugular. El hematocrito estaba descendido con respecto al control de un mes anterior, la urea en 80 y la creatinina 1.5. ¿Cuál de las drogas que recibe es la causa más probable o posible si uno busca en los medicamentos la causa de desencadenamiento o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca? La metformina, la espironolactona, el lisinopril, la pioglitazona o el carvedilol. Bueno, perfecto. La gran mayoría votó la pioglitazona. Ustedes saben que la rosiglitazona ya no está en el mercado, pero la pioglitazona también tiene los efectos adversos de la rosiglitazona. La pioglitazona, recuerden, si ustedes recuerdan la clase del doctor Darwich, el doctor Darwich y su equipo y todos los hepatólogos en general utilizan las glitazonas todavía para el manejo del hígado graso. Entonces es una droga que todavía se sigue usando y en determinados pacientes tiene sus efectos colaterales o adversos. Produce una anemia dilucional, justamente por eso genera por retención de líquido insuficiencia cardíaca. Hay casos descritos de edema macular y en general deben ser evitadas estas drogas frente a pacientes con insuficiencia cardíaca o con insuficiencia renal. Este es el comparativo con la rosiglitazona que está fuera del mercado. Fíjense que tienen la misma, posibilidad de generar un infarto del miocardio, un poco menos accidentes vasculares, bastante parecida a la curva, aunque un poco peor con la pioglitazona, pero este tipo de medicamentos es grupo dependiente, entonces hay que tratar de evitarlos en los casos que dijimos. Siempre pensar en antiinflamatorios no esteroides, sobre todo en gerontes cuando hay un caso de insuficiencia cardíaca. Aumenta, casi duplica el riesgo de insuficiencia cardíaca. Acuérdense que es por la interferencia a nivel del riñón, de la liberación y de la actividad de las prostaglandinas renales, interfiere con inhibidores y diuréticos, y en toda descompensación por insuficiencia cardíaca la guardia tienen que pensar como 3 opciones válidas: la discontinuación del tratamiento, que es la causa más común, el aumento de la ingesta de sal, es decir, el haber participado de alguna fiesta familiar, etcétera, etcétera, el uso de daines y por supuesto también de tiazonindionas, pero esto es menos frecuente. Esto es un paciente, una mujer de 66 años, el motivo de consulta es confusión, hipotensión instalados en forma brusca, y en el momento de que lo están revisando ustedes en guardia, la paciente tiene una hematemesis importante. Como antecedentes es una hipertensa, osteoporótica, está deprimida, utiliza fluoxetina, enalapril, hidroclorotiazida, acetaminofeno 500 miligramos día y usa una mezcla de hormonas con, estrógeno, progesterona. Datos clínicos del laboratorio: el examen físico está hipotensa con signos de ortostatismo, taquicardia, presenta el hematemesis que les comenté en guardia. El hematocrito es de 29, 37 hace un mes, urea 89, creatinina 1.1. ¿Cuál de los siguientes medicamentos puede asociarse como complicación a sangrado digestivo? La fluoxetina, el enalapril, la hidroclorotiazida, el acetaminofeno, estrógenos y progesterona.
acuérdense ustedes que los efectos negativos de la acetaminofena son dosis dependientes. Esta paciente tomaba 500 miligramos por día. La causa es la fluoxetina. El enalapril prácticamente no produce este problema, los diuréticos tampoco, la acetaminofena, la dosis que dijimos tampoco, y la utilización de estrógeno progesterona en general no se asocia a hemorragia digestiva. Los SIL son medicamentos también enormemente utilizados en la práctica clínica, ¿no? ¿Quién no está deprimido en Argentina en este momento? Pero bueno, en general, en los últimos 20 años, digamos. Entonces, el riesgo relativo de hemorragia digestiva es 3 a 4 veces mayor que en los controles. Entre los efectos secundarios de los SILS debe incorporarse el daño digestivo o la posibilidad de hemorragia digestiva. Por supuesto, el riesgo se incrementa si junto con estas drogas se utilizan los DINES. En general, los gastroenterólogos recomiendan gastroprotección en ancianos y frente a una historia de acidez, de úlcera o de sangrado digestivo. También, por supuesto, recuerden que los SILS se asocian a disfunción sexual en un alto porcentaje de casos, pérdida de libido, dificultades en la eyaculación, etcétera, etcétera, y hiponatremia, es una causa común de hiponatremia. En cuanto a los efectos metabólicos de otras drogas psicotrópicas, por ejemplo, los antipsicóticos generan síndrome metabólico por resistencia a la insulina, pueden provocar aumento de peso. Es muy común que la olanzapina se asocie a aumento de peso, mucho aumento de peso y a posibilidad de un síndrome metabólico. Caso 7 es una mujer de 70 años, motivo de consulta somnolencia, confusión y desorientación temporespacial. Sus antecedentes es diabética, hipertensa, deprimida, tiene una hernia hiatal, reflujo gastroesofágico, tiene una lumbalgia crónica agudizada. En el laboratorio tiene un sodio de 135, una urea de 50, creatinina 1.5, una glucemia de 40, orina y sedimento normal. En el examen físico es difícil por falta de colaboración de la enferma, con un sensorio claramente alterado. El tratamiento actual de la paciente era metformina 2 gramos por día, amlodipina 5 miligramos, sertralina 50 miligramos, omeprazol 20 miligramos día, tramadol en gotas en dosis variable que no pudimos averiguarlo en la hija que la acompañaba. ¿Cuál de los anteriores medicamentos puede ser causa del estado confusional de la paciente? Quizás de la hipoglucemia que tenía, ¿verdad? Como causa de su estado confusional. La sertralina, la amlodipina, el tramadol, la metformina o el omeprazol. De alguna forma, ¿cuál de estas drogas ustedes saben que tienen como efecto adverso la posibilidad de hipoglucemia? Sobre todo en diabéticos. Muy bien, la mayoría de ustedes votó adecuadamente el tramadol. Las hospitalizaciones por hipoglucemia, de acuerdo a las décadas anteriores, entre la codeína y el tramadol, que son dos opiáceos suaves, está claramente a favor del tramadol. Aumenta el riesgo de hospitalización un 50%, sobre todo en el primer mes de tratamiento, casi 2 veces y medio. Otros efectos asociados a los opiáceos en general, pero al tramadol también, que es considerado un opiáceo suave, convulsiones, síndrome serotoninérgico si se asocia a tranquilizantes mayores o menores y a dependencia en un grado menor. Tiene un riesgo claramente aumentado en gerontes y en diabéticos. El octavo caso es una mujer de 65 años que consulta por calambre, fatiga y somnolencia.
Tiene antecedentes de bipolaridad y trastornos alimentarios con cambios de varios esquemas terapéuticos por parte del psiquiatra. Tiene además hernia de hiato y reflujo. El examen físico está con bajo peso, el resto es irrelevante, tiene un laboratorio 120, hiponatrémica, con 3.8 de potasio, urea 45, creatinina 0.7, colesterol poco elevado, el malo y los triglicéridos. Tratamiento actual, está tomando 600 miligramos de litio, rabeprazol, paroxetina y calcio 1 gramo por día. ¿Cuál cree usted que es la causa de la hiponatremia de esta paciente? ¿La hiperlipemia, el litio, la psicosis aguda, el rabeprazol o la paroxetina? Paroxetina. El segundo, el litio. Acuerden que el litio produce secreción inapropiada de hormona antidiurética que tiene una tendencia a la hipernatremia. Es el otro lado. Bueno, recuerden que los SIRS y la hiponatremia es un problema importante. Si ustedes piensan en las guardias y en los centros de terapia intensiva, lo primero que le preguntan los médicos cuando el paciente tiene hiponatremia, cuando la hiponatremia no está asociada a la internación. La hiponatremia es el estado metabólico más común de cualquier paciente internado, porque el dolor, la angustia es una causa de liberación inapropiada de hormona antidiurética. Pero si el paciente llega con un estado de confusión y con hiponatremia, una de las preguntas que siempre debemos hacer nosotros es si está tomando SIRS o duales, digamos que también producen hiponatremia, sobre todo en adultos mayores, mujeres, uso concomitante de diuréticos y mujeres de bajo peso. Recuerden que, y algunas mujeres de bajo peso que hacen actividad física intensa, media maratones o maratones, recuerden que en la famosa la maratón de Boston, una epidemia de mujeres con hiponatremia asociada probablemente a que tanto los estrógenos como el uso de agua libre de sodio y la secreción inapropiada de hormona antidiurética en estas mujeres hace que tenga una particularidad en cuanto a la posibilidad de hacer hiponatremia. Así que hay que tener cuidado, hay que reponer agua y sodio cuando uno hace un esfuerzo físico extenuante. Entonces, estas son las drogas que inducen hiponatremia más comúnmente. También recuerden ustedes, la hidroclorotiacidas, en general las tiacidas, también la indapamida. Acuérdense que la indapamida es una tiacida típica que también puede producir hiponatremias. Los SIRS, como dijimos recién, los duales, o sea, los inhibidores receptores de la serotonina y la noradrenalina, los antiinflamatorios, una vez más, los antiinflamatorios también pueden producir hiponatremia. La carbamazepina, que si bien es un antiepiléptico ya no se utiliza, sin embargo, se utiliza mucho en dolores crónicos, particularmente en la neuralgia del trigémino, donde es, les diría yo, la indicación formal. Y también en aquellos que utilizan drogas ilícitas, como es el éxtasis, también tiene una tendencia a la hiponatremia. Bueno, el último caso clínico es una mujer de 60 años, motivo de consulta, desea controlar mejor su peso y su diabetes de larga data que lleva por más de 20 años. Entre los antecedentes, entonces, diabetes, hipertensa, obesa, síndrome metabólico, hernia de hiato y reflujo sintomático. El examen físico, pesa 92 kilos, talla 1,65, está normotensa, normocárdica, tiene un discreto edema en ambos miembros inferiores, la glucemia es 170, la hemoglobina glicosilada 8.2, no está bien controlada, tiene enzimas hepáticas, unas transaminasas elevadas por 2,5 por 2, una fosfatasa normal, bastante característico del hígado graso, tiene 136 miliequivalentes litro de sodio, este está mal la R, tiene 3.8 de potasio, urea 44, creatinina 1.1 y colesterol 220, 40, 170 y triglicéridos 230.
Se trata con metformina, enalapril y atorvastatina. El paciente está pobremente medicado. Entre las sugerencias le ofrece un GLP-1 agonista, que ustedes saben está plenamente de moda. ¿Qué le recomendaría antes? Que visite un nefrólogo por el efecto negativo sobre el filtrado medular, que visite un hepatólogo por el riesgo de empeorar el hígado graso, que visite un cardiólogo por el aumento de la enfermedad coronaria asociado teóricamente a los GLP-1 agonistas, visitar un oftalmólogo para evaluar la salud retiniana por el aumento del riesgo de maculopatía degenerativa en diabéticos. Son medicamentos que, salvo el costo, no tienen efectos adversos. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Esto es un trabajo que apareció hace un mes en el JAMA. ¿Ya llegó el doctor Díez? Ahí estamos. Perfecto. Bueno, lo mandarían a todo el espectro médico, por lo que veo. Bueno, a ver, a nivel del riñón, el efecto es favorable. A nivel del hígado, es uno de los tratamientos para el hígado graso. A nivel del cardiólogo, mejora la enfermedad coronaria, aparentemente en los estudios a largo plazo. Digamos, fármacos con un crecimiento exponencial en la indicación de la diabetes, sobrepeso y obesidad. Y se viene, como bien sabe el doctor Díez, se viene una catarata de nuevos fármacos, todos basados en el mismo principio de las incretinas. En Argentina va a llegar, creo que este año, el terzepatide, que es otra droga que actúa sobre dos incretinas, y digamos, la investigación viene por ese lado. Como bien decía el doctor Díez, y lo refiero, no existe droga sin efectos adversos. Siempre duden de las drogas que no hacen nada. Es una cuestión de tiempo, ya va a empezar a aparecer alguna cosa. En general, por eso, siempre empezar con dosis bajas y volver la tolerancia. Los efectos adversos más evidentes de estos remedios son gastrointestinales, probablemente asociados en parte a su propio beneficio, porque al producir una lentitud en el tránsito digestivo alto, de alguna manera el paciente siente que siempre está lleno y come menos. En pacientes con diabetes y uso de GLP-1 agonistas, tienen el doble de riesgo de desarrollar degeneración macular asociado al envejecimiento versus los controles sin esta medicación. El riesgo aumenta con el tiempo de exposición a las nuevas drogas, y esto es un artículo muy interesante que pone una luz de alerta sobre este tipo de fármacos, sobre todo si nosotros vamos a indicar el tipo de drogas en un diabético. Bueno, decirles que vaya primero al oftalmólogo para que se fije cómo está su retina y poder controlarlo en el tiempo si decidimos utilizar este tipo de medicamentos. Simplemente para darle paso al doctor Díez, recuerden que lo que decimos nosotros es que hay que usar pocas drogas y conocerlas mucho. No ser los primeros en la utilización de fármacos nuevos, tampoco los últimos, porque somos un papelón, pero de alguna manera estar seguros de las indicaciones. Si es un progreso la aparición de fármacos nuevos. Comenzar siempre en general con dosis bajas hasta ver la tolerancia y el efecto deseado. Interrogar exhaustivamente por el uso de medicamentos y productos naturales, té, pócimas, cúrcuma, canela, ginseng, todas las cosas que la gente toma y a veces tienen efectos, como bien mostró el doctor la vez pasada, y vamos a volver sobre este tema el martes siguiente. Explicar en detalle las indicaciones del paciente. Muchas veces los errores en la prescripción son porque el paciente comprendió mal lo que ustedes le dijeron. Y valorar en corto tiempo los efectos favorables y adversos de una nueva prescripción, una llamada o vuelva la semana que viene a ver cómo estamos para asegurarnos de que el efecto adverso no es mayor que el efecto favorable. Muy bien, gracias.